Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión, viajero, mochilero y políglota, Juditova. Hola, hola, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy tengo como invitado a una persona que estudió la psicología femenina durante los últimos 10 años y contando. Le invité al podcast precisamente porque los viajeros tenemos interés también de conocer mujeres cuando estamos en nuestras travesías. Y se me ocurre que podemos aprender mucho de lo que él ha estudiado para poder tener más y mejores relaciones con las mujeres. Su nombre es Daniel Raya y dirige el proyecto Hombre Alfa Top. Así que, Daniel, bienvenido al programa. ¿Cómo vas? Muchas gracias por invitarme. Genial, genial de estar aquí y de poder compartir esto con vosotros. No, genial de que nos cuentes tu perspectiva y tantos años estudiados, sintetizar de una manera que sea atractiva para los viajeros. Pero para que la gente te conozca, preséntate dónde naciste, cuáles son tus pasatiempos para que la gente te pueda conocer un poco mejor. Nací en el sur de España, en Andalucía, concretamente en Granada, una ciudad para los que les guste viajar muy recomendable de turismo. Y en cuanto a mis pasatiempos, a día de hoy, básicamente mis pasatiempos son un poco quizá aburridos porque están relacionados con el tema del desarrollo personal, de entrenar, hacer ejercicio, leer, trabajar muchísima hora y tal. Pero si tengo Aburridísimo. Sí, claro, pero si tengo que decir algún punto específico que, bueno, pues que me hace, digamos, también un poco menos robot. Tengo un gato que me encanta pasar tiempo con él. Soy muy friki de los gatos y muy friki también de Dragon Ball. Pasé la infancia con esos dibujos. Uy, entonces eres un Super Saiyajin o Super Saiyan, creo que le llaman en España. Ya estamos en ultra instinto. Genial. Bueno, entonces viviste en Granada una buena parte de tu vida Ujú. y en algún momento surgió esta chispa por conocer la psicología femenina. ¿Qué fue lo que te motivó a profundizar en este tema? ¿Qué es lo que despertó tu interés? ¿Fue una crisis? ¿Fue una circunstancia? ¿Fue un libro que apareció en tu vida? ¿Cómo ocurrió todo este pasatiempo nuevo que tienes? Pues es curioso porque yo ya vi en televisión que existía el tema de pasada, ¿vale? Además era muy pequeño cuando yo estaba viendo un programa de televisión de estos de entretenimiento y justo invitaron a alguien que se dedicaba al tema de la seducción. Y bueno, pues lo invitaron, habló de su libro realmente y yo pues lo vi pues porque estaba viendo el programa y punto. Y pasé del tema. A medida que fui creciendo y fui empezando a tener interés por relacionarme con las mujeres, pues empiezan a surgir los típicos problemas cuando quieres relacionarte con las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que Mm. cuando hay un problema, pues intentas pensar en soluciones. Y a mí conecté ese cabo de decir, hostia, si tengo un problema con esto o hay cosas que no entiendo y que no me están saliendo bien, obviamente, yo estoy viendo que a otra gente sí le está yendo bien, acabo de caer en que esto existe, me refiero, yo sé que alguien se dedicaba a esto y entonces lo que hice fue empezar a profundizar ahí y empezar a leer. Eso fue, digamos, como el primer contacto, ¿vale? ¿Hace cuántos años habrá sido esto? Buah. eh, Cerca de 15 quizá. 15 años. ¿Y cuándo le empezaste a acelerar, a presionar el botón para ir más rápido en Claro, este tema? ahí es el tema, porque claro, hace
probablemente unos 15 años o así, cuando digamos que empiezo a tontear con esto, ¿vale? Empiezo a leer y a intentar solucionar mi problema, pero con la perspectiva, pues, de lo que digo, ¿no? De decir: "Hostia, voy a aprender a relacionarme mejor o a intentar tener mejores resultados", lo que en aquel momento cada uno buscara, en mi caso, ¿no? Entonces, eso va muy intermitente ahí, porque empiezo, lo dejo, luego me aprieta otra vez el dolor, digamos, de querer tener más o mejores relaciones, entonces vuelvo otra vez a algún libro de estos o me miro otro, Mm, y estoy como ahí dándole vueltas. ¿Cuándo empieza realmente el punto? A esto sí ya nos retrotraemos 10 años y ya hay un punto que sí que podemos considerar más bajo. Yo había salido ya de alguna relación que no había ido muy bien y hablando con un colega fue como mi colega estaba en la misma situación que yo, solo que él no sabía que existía esto. Y entonces le dije: "Mira, tío, yo sé que existe esto. Llevo como un tiempo tonteando, como yo lo llamo, ¿no? Flirteando con este ámbito. ¿Qué te parece si nos lo tomamos en serio y lo hacemos, pues eso, como una habilidad que queremos aprender?". Le pareció bien, empecemos a leer a la par, digamos, algunos de estos libros y a empezar a practicar. Y ya ahí fue cuando me empecé a sumergir en el terreno. Conocí a una persona que de forma natural era un hacha con las mujeres, que de hecho en los propios libros hablaban de estas figuras como los naturales. Me apegué a él y empecé a profundizar y me obsesioné, podríamos decirlo, ¿no? Sanamente. empezaste a ver resultados, o sea, positivos. Tardé en verlos, Mm, pero sí, empecé a ver, hombre, cuando vienes de no moverte nada, apenas haga algo, uno siempre es mayor que cero. Yo estaba como, podríamos llamarlo, ¿no? Como con la dopamina de, oh, estoy consiguiendo cosas, pero no fue hasta un poco más tarde cuando ya sí que empecé a sentir unos resultados que era como, hostia, no me lo imaginaría antes. ¿qué pudo haber sido ese catalizador de, oye, de, porque mucha gente, yo por ejemplo conozco entre familiares y gente mucho mayor a mí, de que nunca le dio importancia a esto y se quedaron solterones o con bajas interacciones sociales, o que, o sea, ¿qué fue diferente en ti de otras personas que nunca lo intentaron o nunca quisieron atreverse a un poco más? ¿Fue tal vez un contacto, fue un mentor, fue una referencia, fue estos libros? Tal vez antes no habían esos libros, por eso era más difícil salir de ese bucle negativo. ¿Qué piensas tú? Mm, Yo diría que fue quizá el no juzgar el tema. O sea, es decir, no tenía una opinión de que esto fuera bueno o malo o fuera a servir o no. Simplemente, Mm, ¿sabes? Es como, mira, a mí esto no me está funcionando como yo querría. Aquí parece que te enseñan a cómo funciona mejor. Entro, sin ningún tipo de expectativa. Creo que eso es el factor diferencial. Hoy en día, por lo menos lo que yo veo, sobre todo en el proyecto, es que la gente viene ya muy prejuiciada, muy, no sé cómo se diría la palabra, pero como con muchos prejuicios hechos sobre el tema, sobre si esto entiendo. sí o no. Y yo nunca me lo planteé. Yo era como, bueno, voy a ir probando y si no me va, pues pruebo otra cosa, pero sin más. Creo que eso es el factor quizá diferencial. Interesante. Ok. Oye, bien, a ver, después de estudiar 10 años a la psicología femenina, entender a las mujeres por qué se comportan como se comportan, supongo que habrás también estudiado algo sobre por qué los hombres somos como somos. Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer los hombres para entender genuinamente más a las mujeres? Es una muy buena pregunta y si tuviera que decir algo, sería que prestáramos atención a las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres. Y a partir de que entendamos las diferencias biológicas, que todo el mundo la tenemos en mente, empezar a desde ahí desencadenar preguntas de ¿y qué implica esto? ¿Y qué implica aquello? Esa es la mejor forma de que tenga un entendimiento muy sólido de por qué elegimos lo que elegimos, tanto hombres como mujeres, en nuestras relaciones. Así, si tuviera que responderte corto. ¿De acuerdo? Y la respuesta más larga, Exacto. Estaba esperando que me pidiera el desarrollo. Ahora, si me pide de desarrollarlo y entender, vale, muy bien, Dani, está hablando de estas diferencias biológicas, pero ¿qué diferencias son? ¿Qué implicaciones tienen? Y sobre todo, a aquellos que estén escuchando, ¿y a mí esto para qué me sirve? Porque no solo quiero ser más listo, quiero poder llevármelo a la práctica, ¿no? Que es lo que veremos ahora a lo largo del episodio también. Bien, pues si tuviera que resumirlo mucho, la diferencia fundamental y principal es que, y esto es de perogrullo, las mujeres dan a luz y nosotros no. Bien, vale. ¿Y qué? ujú,
Pues evolutivamente eso implica que el coste reproductivo sea bastante más alto, muchísimo más alto, para las mujeres que para los hombres. Que por cierto, quizá aquí tenía que haber hecho un preámbulo porque, claro, dice, ya este tío me está empezando a hablar de biología y ¿por qué en la biología está la respuesta? A mí siempre me gusta hacer una pregunta primero antes de entrar aquí, antes de meterme en faena, y es, si yo a ti te pongo delante un donut de chocolate, blanco o negro, no voy a entrar en discusiones, o un brócoli, ¿cuál es el alimento que te genera más deseo, más que te hace salivar? Hombre, pues yo creo Ujú, que la mayoría nos va a tirar más el dulce que un brócoli. ¿Cuál es más sano? El brócoli en este caso. correcto. Sabiendo de que más allá de que lo podamos hacer con culpa o sin, o conscientemente, o lo que sea, pero nuestra mano va a inclinarse más por el donut o la rosquilla. O sea, nos va a como llamar mucho más la atención, o por lo menos vamos a mirarlo, nuestra primera mirada va a ser allá, Es muy ¿cierto? curioso esto que dices, correcto, porque tú, la gente dirá, "Ah, pues yo soy muy fitness", o tú antes, Dani, has hablado de que te gusta mucho entrenar, que no estarás comiendo donuts todo el día. No, pero el hecho de que tú controles el impulso no quita que hay un impulso en primer lugar. Y luego se construye todo lo demás. O sea, tú luego construyes una narrativa para intentar disuadirte a ti mismo de por qué no lo quieres o sí lo quieres, pero la realidad es que si a todos nos dejaran manga ancha o nosotros mismos fuéramos más permisivos o lo que sea, o estar en un día libre, pues no te vas a comer una ensalada. El día libre está para... Ujú, Y además, fíjate que me hace gracia porque es como el día libre está para disfrutarlo y coge todo lo que sabes que es súper nocivo, pero lo hace. Entonces, la explicación de eso está en nuestra biología, que estamos programados biológicamente para elegir alimentos con mayor índice calórico, con más reservas de energía y en este caso tiene mucha más energía el donut que el brócoli. Entonces, asumiendo que estamos de acuerdo en que en la biología parece que hay respuestas, parece que está como el manual de instrucciones del ser humano, pues ¿por qué no aplicamos el manual de instrucciones y nos vamos al capítulo donde habla de las relaciones? Porque si ya no hemos ido a los capítulos de antes, ya hemos hablado y hoy en día se sabe mucho de por cómo tenemos que alimentarnos, cómo el Homo sapiens se tiene que alimentar en base a lo que el manual de instrucciones dice. Pues yo lo único que digo es, vale, o si hace unos capítulos hacia adelante en ese libro, en ese manual, llegas a las relaciones. Y entonces ahí es donde empezamos a meternos en esta materia y retomo lo que decía antes. Si atendemos al que el coste reproductivo es muchísimo más alto en las mujeres que en los hombres, solo por el mero hecho de que ellas, todo esto en términos biológicos y evolutivos, ujú. ellas dan a luz y nosotros no, si además a esto le sumas que dices, vale, pero ¿cuánto cuesta reproducirse? Y dirá la gente, pues nada, es gratis. Bueno, a ver, a nivel evolutivo, una célula reproductiva como mínimo, bueno, necesitas dos, una del macho de la especie, digamos, y otro de la hembra. Salvo que seas una especie de estas que no necesitas, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Necesitamos esto. Ese es el coste. Vale, lo que va a Ya, encarecer el coste en uno y en otro es cuántas de estas células tenemos. En el caso de los hombres, los espermatozoides son pues no te voy a decir millones todos los infinitos, pero días. correcto. En el caso de las mujeres, solo un óvulo, que es una de estas células, al mes, durante tiempo limitado, y encima si llega a ser fecundado y entra en juego toda esta, digamos, todo el proceso de la concepción y tal, pues también te limita. Entonces, eso encarece un montón los costes. Por tanto, si los costes son tan altos y tan bajos en el otro caso, la estrategia reproductiva que se ha generado evolutivamente alrededor de esto tiene que optimizar un resultado Mm, final. ¿Cuál resultado? Hombre, pues todos los animales, y somos animales también, queremos reproducirnos y sobrevivir, en última instancia, por eso hacemos todas las sí, decisiones que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo reproducir más y mejor? Es decir, ¿cómo puedo optimizar la reproducción? Esa es la estrategia reproductiva. ¿De qué va a depender? De los recursos que tenga. Como en mi caso de los hombres, tenemos muchos recursos, la forma de optimizar va a ser muy diferente. Y en el caso de ellas, que tienen los recursos más limitados, la forma de optimizar va a ser totalmente opuesta. estoy entendiendo entonces que son maneras diferentes, pero complementarias de lograr el mismo objetivo. Correcto. O sea, cuando ya, si entras un poco más en detalle en esas dos estrategias, en la del hombre y en la estrategia reproductiva, me refiero, del hombre y de la mujer, te vas a dar cuenta de que hay como una especie de baile, a mí me gusta verlo como un baile, donde Mm, si una estrategia se optimiza mucho, la otra en parte se está viendo limitada y entonces se llega a tender normalmente como una especie de punto de equilibrio donde, entre comillas, hay un win-win, ¿vale? ya. Por no querer dar mucho salto para que me sigan, porque yo sé que este tema a veces, de repente hablar de biología, pues puede ser un poco difícil de seguir.
Pero claro, ¿cuándo gana? Teniendo en cuenta que tienes recursos ilimitados. Imagínate que son balas de una metralleta. Pues si a mí no Ujú, me cuesta nada disparar, la mejor manera de optimizar a priori va a ser disparar. Y si en el otro punto la persona tiene menos balas, pues la mejor estrategia va a ser apuntar muy bien dónde, dónde gasta esa bala, ¿vale? correcto. Exacto. Entonces, claro, a nosotros a corto plazo nos interesaría disparar, que sería como reproducirme, ¿vale? Por eso siempre las mujeres se quejan, los hombres solo están pensando en sexo. Es que en realidad gran parte de nuestra biología inclina a que pensemos en eso por lo que acabamos de explicar. Y en el caso de ella, reproducirse obviamente es el objetivo, pero no solamente eso, requiere luego más cosas, más Ujú, en términos evolutivos, que yo ya sé que la historia ha cambiado a nivel social, pero somos las mismas máquinas obsoletas, ¿no? En este caso. Necesitan esa provisión, ese largo plazo de alguna forma. Entonces, el punto de equilibrio, ese win-win va a ser, si yo me puedo reproducir, obviamente tú necesitas esa parte de provisión, perfecto. O sea, yo gano la reproducción, yo aporto aparte a largo plazo esa provisión, pero ojo, tengo que saber que la descendencia, eso ya sería otro melón aparte, pero que la descendencia es mía a nivel evolutivo hablamos, ¿no? Entonces, hay un punto de equilibrio bueno, y de hecho el ser humano está optimizado también para generar ciertos vínculos y que esa descendencia siga hacia adelante, ¿no? Y ese sería como te digo, es esa complementariedad, donde yo soy un hombre atractivo que genera que tú como mujer quieras invertir esas poquitas balas en mí, y tú eres una mujer que me transmites ese largo plazo a mí también, ¿no? Esa sensación de estoy invirtiendo en algo que es es mío. de los dos, correcto, es mi descendencia. Y entonces me invitas a mí a poner toda la carne en el asador contigo y alcanzaríamos como cierto equilibrio. Ok, entonces lo que estamos entendiendo es que por nuestras diferencias biológicas nos lleva a comportarnos de diferente manera. Es decir, nosotros como hombres tenemos que entender que si las mujeres solo tienen, como tú dices, una bala al mes, ¿cómo eso influye en su comportamiento? Y al revés, las mujeres deberían entender de que nosotros tenemos muchas balas y que por eso siempre estamos pensando, por así decir, no sé si has visto esos memes o esos gráficos de internet que el cerebro de un hombre está compuesto por cientos de mujeres, por la corteza del cerebro. Es por eso, no es que, por así decirlo, es de fábrica. Claro, digamos que es pura biología. Sí, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho poner de diferencias, cuando se habla de las mujeres son más emocionales, tal, o los hombres son menos tal, se habla mucho del llorar, ¿no? De que los hombres tienen que llorar o no, y yo no entro en que obviamente todos lloramos, ¿no? Pero a nivel biología, el conducto lagrimal del hombre es muy diferente al de la mujer, es Mm, decir, la longitud y la inclinación y digamos como cierta anatomía de los conductos lagrimales en las mujeres facilitan que la lágrima salga más fácil. En el caso de los hombres no, y si te vas a las hormonas que digamos que están alrededor o que acompañan el proceso de llorar y demás, nosotros como hombres tenemos más, como entre 13 o 15 veces más testosterona, o quizá 17, no se verá bien los datos, más testosterona que las mujeres, y la testosterona es una hormona que inhibe de alguna manera o digamos como que está en el lado controla, contrario claro. a llorar. Y luego hay otras hormonas de las que las mujeres suelen tener más que también están asociadas a esto. Obviamente todos podemos llorar, como te digo, pero ya hay una diferencia ahí, ¿no? Entonces es un poco lo que comentaba antes. Todas estas diferencias hacen que nos comportemos de manera distinta, ni mejor ni peor. Está bien. A ver, entonces, sabemos de que biológicamente tenemos diferencias importantes. ¿Hay algunas características psicológicas que podrías mencionar? Porque, no sé, las mujeres son más, como decías hace rato, más emocionales, los hombres nos comportamos de otra manera, siempre estamos pensando en, no sé, competencia, violencia, digo genéricamente, pero siempre estamos pensando en, o sea, ¿qué otras diferencias psicológicas puedes resaltar? En cuanto a cómo son los hombres y cómo son las mujeres, o en cuanto a cómo nos relacionamos con el otro. Primero el uno y después el otro. Vale. Teniendo en cuenta estas diferencias, como digo, a nivel biológico, pues eso nos lleva a que las mujeres tengan una tendencia. Siempre se habla de tendencia y de inclinaciones. No hay que caer tampoco en pensar que, bueno, las mujeres son emocionales y cero racionales y los hombres súper racionales y cero emocionales. No. Quiere decir que la tendencia suele ser esa. Aquí, hombre, lo que voy a decir ahora puede surgir un montón de debate luego más tarde.
pero bueno, yo lo suelto aquí. Cuando tú miras, yo tengo en total, fíjate que tengo que pensarlo, 5 sobrinos. Sobrinas, o me refiero, 5 entre niño y niña. Ujú. Entonces he visto, y la mayor tiene ya 18. He visto cómo crecen, digamos, y cómo se desarrollan. Y en mi casa o mis hermanos y demás no ha habido un sesgo a tratarlo de una manera o de otra. El niño es un bebé y empieza a desarrollarse y además cuando tienes tu hermana que nació casi cuando tú tienes los mismos juguetes en común. Tienes juguetes de niño y juguetes de niña, pero están todos donde mismo y tú eres un chaval, bueno, un crío de 3 años y no estás pensando que haya ninguna condición rara. Simplemente tienes el cajón de los juguetes. Y tú ahí Claro, ves no dices: diferencias. "Este es juguete de niño, juguete de niña", no, vos ves algo que te gusta y Claro, usas. ves que tú y además, como son los niños, que ves que tu hermana tiene la muñeca y tal, y ya esa ya la quieres tú, y ahí donde más se puede ver, como digo, cuando no hay un condicionamiento como tal, de que hay una tendencia. Sí, obviamente, a veces el niño coge la muñeca y la niña coge el camión, pero lo normal es que tú veas al niño cogiendo la muñeca para porrearla contra la pared y la niña cogiendo la muñeca para peinarla. Y dices: "Hostia, tío, qué curioso esto", por la pura diferencia. Entonces, esto es lo que digo, hay ciertas tendencias. Tendencias, por ejemplo, a ser más emocionales en este caso. Tendencias, sobre todo, a mí lo que me llama la atención es cómo estas diferencias nos las podemos llevar a las relaciones. Como para los hombres, este impulso biológico de querer reproducirnos hace que nos comportemos de una forma, a veces como que generemos como mucho más apego hacia las mujeres, ¿no? O como engancharnos mucho más a una relación y pasarlo muy mal con la ruptura. Y en el caso de las mujeres, no digo que no lo pasen mal, obviamente, pero parece que tienen más facilidad para superar ciertos vínculos, para superar ciertas relaciones. Mm, Nuevamente, evolutivamente tiene muchísimo sentido, porque si el sexo, fíjate lo que voy a decir, el sexo dispensable somos los hombres, porque no damos a luz, y el sexo más indispensable serían las mujeres, tiene más sentido que por evolución, que la biología haya programado en ella más facilidad de no quedarse estancada, de poder seguir adelante y prosperar. Y en el caso de los hombres, en función de cuál sea el contexto de este hombre, es como tú tienes que resolver tu problema reproductivo y si eso implica que tú piensas o que tú interpretas, o tu biología, mejor dicho, en base a los estímulos que recibe, interpretas que la forma más rápida de resolver ese problema reproductivo es la mujer que justo acaba de salir de tu vida, pues entonces lo que va a hacer toda esa biología es apegarte y reforzarte y claro, eso luego es la gran pregunta que muchos hombres hacen, cómo olvidar a una ex, etcétera, que no tanto es lo que se ve, como digo, hablamos de tendencia en el caso de las mujeres. Parece como que lo superan más rápido. Bueno, hay una diferencia también en este correcto. caso, ¿no? Me acuerdo que alguna vez alguien mencionó un libro que se llama, creo que se llama El sexo más fuerte, si no estoy mal, que hablaba justamente de que las mujeres pueden superar parejas o rupturas mucho más fácil que los hombres. O sea, debe ser por muchas de estas razones biológicas y psicológicas, de lo que estás hablando, de que es más prescindible y, o bueno, simplemente pueden adaptar su realidad o sus circunstancias mejores que nosotros, por la razón que sea. Tal vez tú nos puedas explicar mejor esto más adelante. Sí, si quieres podemos hablarlo ahora, ¿no? Porque aquí hablabas de que ellas pueden adaptar. Utiliza aquí la palabra de adaptar la realidad o de quizá a lo mejor interpretar de otra manera. Y obviamente todo eso está en base a estas diferencias. Como digo, yo siempre me gusta ir vale, esto es lo que la biología ha programado y ahora en base a ese software ocurre todo lo demás, ¿no? Digamos que tiene sentido que se sigan caminos como diferentes. Entonces, por Ya, ejemplo, en el caso de las rupturas que estábamos comentando, saliendo del reino de los seres humanos, por así decirlo, vámonos a los animales. Hay una cosa muy curiosa que ocurre, por ejemplo, creo que son en leones, de hecho, y es que, obviamente, no estoy diciendo que seamos como los leones, ni muchísimo menos, pero por hablar de esto y para que veamos las diferencias también entre los machos de una especie y demás. En el caso de cuando entra un macho de otra manada a la manada, digamos, enemiga, lo primero que hace es quitar al macho dominante de esa manada, obviamente, eliminar a todas las crías de ese macho y reproducirse con las hembras. Tú dirás: "Hostia, es atroz esto". La es muy naturaleza es muy maquiavélico, sí. sí, la naturaleza, cuidado, es muy atroz. Ahora, lo curioso es que las hembras, en el momento en el que llega el macho, quita del poder, por así decirlo, al otro macho dominante de la esta y elimina las crías, que son crías también de esas hembras, las hembras entran en celo. Es decir, Hijo de facilitan de tanque. alguna manera
que ocurra la reproducción. Aquí, obviamente, podemos enjuiciarlo, ética y demás, pero claro, dice, bueno, son animales, pero tiene sentido evolutivo que sea así, para que se pueda perpetuar. Si al final de lo que se trata es de que la especie siga y no se extinga. ¿Vale? Reproducirse y sobrevivir. Eso supongo que permite que el mejor gen gane, por así decirlo. Que el que mejor se adapta, ¿no? Ya siguiendo lo que decía Darwin. Ujú. A lo mejor se adapta el que siga. Entonces, claro, tenemos el mismo. O sea, en los seres humanos pasa igual, que si ahora llegas tú y rompes en la casa de una pareja y haces una atrocidad, la mujer se va a enamorar de ti. No, obviamente que no. Pero ciertos patrones sí se ven en que, como digo, en las mujeres es más fácil que puedan superar una ruptura por este mismo motivo. Además, evolutivamente no tendría sentido que se quedaran estancadas por esto. Entonces, de ahí que muchas veces dices, ¿cómo puede ser que mi ex con la que he estado 5 años me olvide tan rápido? Es que tiene la tendencia a que sea más fácil para ella poder olvidar ese vínculo. Y aquí conecto con un concepto que suele ser muy rompedor, que es el solipsismo. Y es que el ¿Qué es cerebro eso? es la tendencia a interpretar la realidad en base a la primera persona, ¿vale? Como una mayor dificultad a poder salir de uno mismo y ver la situación desde fuera. Entonces, la tendencia en el caso de las mujeres es a interpretar la realidad de una manera más solipsista. Esto es, interpretarlo en base a mí como primera persona. Por eso muchas veces cuando en este tipo de podcast se habla de esto o de diferencias, siempre no falta, además a mí en mi podcast no falta siempre las mujeres que comentan. A mí me pasa distinto, o a mí me pasa un montón cuando hablo con alguna chica y a lo mejor le digo, guau, tío, esta noche he dormido fatal y no sé por qué, y entonces me dice ella, yo sin embargo cuando tal, y habla siempre del primera persona, es súper curioso y está fenomenal que sea así, no me refiero a justo esta diferencia. Pero entonces tenemos aquí que la interpretación de la realidad va a tener como una tendencia distinta en el caso de ellas. Que esto es lo que refuerza que sea más fácil, volviendo al ejemplo de mi ex me olvidó y llevamos 5 años, ¿y cómo puede ser que no signifique nada para nada ella? O sea, ¿cómo puede ser que no signifique esto nada para ella? Porque la Ujú. forma en la que ella cuando se ha ejecutado la ruptura, cuando ella ha pensado en romper contigo, la forma en la que está reinterpretando la relación es muy diferente a la forma en la que interpretaba la relación cuando estábamos bien o cuando estabais bien, ¿vale? Lo que en un primer Curioso. día hay memes de esto, tus rarezas. Hay memes de todo. Claro, Seguramente hay pero también de esto. cuando dicen tus rarezas, tus pequeñas peculiaridades a ella le encantan y cuando pasa un tiempo tus pequeñas peculiaridades le resultan una patada en las partes bajas. Claro, depende, si la relación va bien, si ella te sigue considerando un hombre atractivo y en términos evolutivos ella siente que está optimizando contigo, tus pequeñas rarezas van a ser cosas que le encantan. Pero en el momento en el que no, la reinterpretación de esas mismas peculiaridades tuyas va a ser totalmente distinta. Por eso, a veces se reinterpreta así, ¿no? Estamos hablando de que si es que a un hombre le gusta el rock pesado, si es que la mujer le gusta ese hombre, va a decir que el rock pesado es lo mejor del mundo y que cuando le deje de gustar ese hombre, si es que ocurre eso, obviamente, va a odiar el rock pesado. O sea, es más o menos ese baile entre un diámetro y el otro, en un extremo del diámetro y el otro. Bueno, como ejemplo que pones, en la mente se puede uno hacer una idea. Obviamente no es así, no es tan exagerado, porque si no parecería que las mujeres carecen de personalidad, ¿no? Y es como, y no tienen agencia propia. Pero podemos poner un ejemplo muy claro. Tú entras en una relación con una chica y imagínate que una de las cosas es que eres bastante despistado. Eso a priori, cuando ella lo habla con sus amigas le van a decir, pero parece que no está muy pendiente, parece que no nos tal. Ella le va a vender ese aparentemente defecto como una virtud. No, pero es que me hace mucha gracia porque se lo tengo que recordar todo y así que también, digamos, como que me ayuda a mí a poder estar más conectado con él o se va a dar la justificación que sea que va a defender la idea de que eso es bueno. Pero si luego ocurre Mm, cualquier tipo de circunstancia donde ya ella considere que esa relación no, como digo, en términos evolutivos sería no está optimizando contigo, pero en términos más terrenales sería siente que está ahí en puntos diferentes y ella ya necesita como otra cosa. De repente, cuando hable con la amiga, ya no le va a decir qué mono eres que se te olvida todo. Lo que va a decir es que no puede ser porque se le olvida todo absolutamente y a veces me siento que pasa olímpicamente de mí y ya es que ni me voy a molestar en recordárselo todo porque yo no soy su madre o porque yo no soy no sé cuánta. Y es el mismo acto diferente, ¿no?
seguramente ese mismo se lo sacaría en cara a la misma persona cuando antes no se le decía Correcto. nada, ahora se va a decir, pero eres tan despistado de que no Claro. paras de atención en nada, lo que entiendo. Oye, Y tú pero dirás: "Pero creía que esto te gustaba". claro, nunca me lo has dicho. Oye, todo esto podemos hablar muchas horas de horas, pero creo que lo importante de aquí es sacar de que estas son características, no es un juicio ni bueno ni malo, esta es la razón por la que estamos vivos hoy en día por selección natural, o sea, porque somos así, es que hemos evolucionado, hemos sobrevivido durante millones de años. Pienso, por ejemplo, el otro día, hace un par de meses, estaba hablando con alguien y me había contado de que era una veterinaria. Decía que es común, o hasta cierto punto es común, de que los gatos puedan tener dos dueños. O sea, vayan a dormir en dos casas diferentes. Es decir, comen en una casa y se van a dormir a otra y se dejan mimar en una casa y después se cansan y van a la otra o yo qué sé. Eso podemos argumentar horas de que es bueno o malo, pero oye, los gatos son así. ¿Y qué te puedo decir? Desde el punto de vista del gato es perfecto. Tiene más recursos, más opciones. Si no le gusta una casa, se va. Podemos hablar mucho de esto, ¿no Ujú. es cierto? Sí. Y los perros parecen muy diferentes, ¿no? En este caso, Ujú. siguiendo con el ejemplo. Sí, la verdad, son máquinas de lealtad, Sí. totalmente. Oye, pasemos al siguiente tema. Pienso que, según la conversación que tuvimos anteriormente, me hablabas de que tú tienes un curso o minicurso, creo que le mencionaste, que se llama Aumentar tu círculo social. Me parece particularmente interesante para aquellos viajeros que se han mudado a una nueva ciudad o que están, o digamos, permanentemente o que están durante un mes o el verano entero de vacaciones en cierto lugar, pero claro, no tienen tantas personas o conocen muy pocas y quieren, no sé, participar de eventos o hacer nuevos amigos en buenas cuentas. ¿Qué es lo que la gente debe saber, digamos, como fundamentos y después llevar a la práctica un par de consejos para que cuando viajes puedas conocer más personas, hombres y mujeres, por supuesto, para tener más oportunidades de eventos y experiencias? Cuéntanos, por favor. Bien, pues vamos a conectar brevemente el punto de antes para que la gente no se pierda, digamos, con esto nuevo. Solo por cerrar el tema, yo diría a todos aquellos que escuchen esto, la clave para poder entender mejor a nosotros mismos y a las mujeres es partir de cómo de diferente es nuestra biología, darnos cuenta que eso nos va a llevar a diferencias individuales, tendencias, comportamientos distintos. Cuando eso lo agregas a nivel individual, quiere decir que tú como persona y como hombre eres distinto a una mujer, en este caso, ¿no? Tienes tendencias diferentes. Cuando eso lo agregas, es decir, co- consideramos la sociedad como la suma de individuos, te das cuenta de que hay diferencias sociales que muchas veces están relacionadas con la misma diferencia biológica de abajo, porque la sociedad está compuesta por individuos con esas tendencias. Entonces, digamos que construirlo en esas tres capas de biología, individuo y sociedad te ayuda a poder entender muy bien el punto en el que estás. Y cuando luego te haces la pregunta, vale, y con todas estas diferencias, ¿cómo puedo yo hacer cosas? Es cuando ya pasaríamos a la parte práctica y es, vale, recuerda que todo parte de esas diferencias. Pero ahora la pregunta ya más terrenal sí que sería, yo soy una persona que viaja, en este caso, que me gusta viajar, ¿cómo hago lo que tú me estás preguntando para poder expandir círculos sociales o conocer gente cuando llego a un sitio nuevo y demás? Hoy en día tenemos una cosa súper potente, todos en el bolsillo, que es el teléfono e Internet. Entonces, lo primero que tendríamos que plantearnos es, o sea, es un viaje, te quiero aterrizar con esto, ¿vale? Y así tú me dices, ¿va a ser un viaje de unos meses? ¿Va a ser un viaje puntual? ¿O cómo? ¿Está programado de mucho tiempo? Para yo aterrizar un poco mejor el... A ver, creo que entonces deberíamos dividir en dos puntos. Por Vale. ejemplo, una persona que viaja durante el verano, digamos, va de Colombia a Brasil, le Ujú. interesa pasar ahí porque tiene familia, porque le gusta el idioma, por lo que sea. Entonces se va a Río de Janeiro y desea, pues, conocer eventos, quiere ir a aprender o quisiera experimentar se me fue, el baile típico de capoeira o La salsa o samba. algo por el estilo. Samba, samba, ese era el nombre. En ese lugar, quiere, bueno, ya que va a estar 3 meses ahí, le gustaría socializar, ir a la discoteca o
asumiendo de que va soltero, ¿no? Vale. Y en el otro caso, pongamos de que va, no sé, consiguió un vuelo barato para ir a Noruega, no sé, Polonia, un latino, Vale. español, como sea. Y va a estar ahí durante 2 semanas. Entonces, tiene 2, 3 semanas, por así decirlo, y va a quedarse en un mismo lugar, en una misma ciudad, porque la promoción, lo que sea. Entonces, en cada caso, vamos viendo qué podría hacer cada persona. Vale. En el caso, ese último, y ahora vamos al otro, de que es algo más esporádico, obviamente eso ya va a condicionar el tipo de relaciones que vas a tener, porque va a tener un cariz ya más esporádica la relación. Y por tanto va a filtrar a toda aquella mujer, en este caso, que no estén en una etapa de su vida donde estén considerando algo tan esporádico. Aunque bueno, ahí entraría un poco lo de siempre, ¿no? Yo estoy en una etapa de mi vida donde estoy considerando comer ensaladas de rúcula, pero llega un día que entra a una tienda nueva y que ve un dulce nuevo y al final puedo tener una escapada, ¿no? Con esto quiero decir que, aunque el contexto condiciona, bueno, a veces puede pasar que al final tenemos ese impulso, no se va a sobreescribir. Entonces, en este caso yo lo que te diría es que planearas con antelación. Para decir, vale, ¿dónde Ujú, me voy? Pues me ha salido el viaje y voy a ir a Polonia, ¿no? O donde sea. Perfecto. Vamos antes de que yo llegue allí, tengo que empezar a hacer una búsqueda, y para eso vamos a utilizar Internet, por ejemplo, de qué son todos aquellos eventos que se van a hacer allí, o todos aquellos grupos, o quedadas, o intercambios. ¿Qué me ofrece la ciudad en cuanto a socializar? Todas las ciudades ofrecen siempre algo para que la gente socialice, ¿vale? ujú, Aunque el objetivo último no sea socializar, pero en última instancia es lo que va a ocurrir. Es como cuando te apuntas, te lo decía, a bachata o a samba en Brasil, me da igual. Te apuntas a esto con el objetivo de aprender una habilidad, pero en última instancia luego siempre ocurren las partes sociales donde conoces gente y demás, porque somos seres humanos y somos seres sociales. Entonces, yo con antelación me haría una búsqueda y haría un listado de todos aquellos eventos, entornos, grupos, lo que sea que me interese, que tenga sentido, haría un listado de todo esto. Apuntaría fechas, apuntaría localizaciones, vería un poco de qué puede ser que vaya el rollo, digamos, porque a lo mejor el ambiente no me termina de convencer o yo estoy buscando algo específico. Luego, si ya voy a algo más, ya no solamente ahí voy a conocer mujeres también y hombres, pero si ahora quiero ir a algo más específico de no, pero es que quiero además vivir experiencias más casuales con mujeres, pues entonces yo me abriría ya alguna aplicación tipo Tinder, Bumble, Badoo o la que considere, antes de ir al sitio y cambiaría la localización a ese sitio. Porque ujú. por la propia curva de aprendizaje de la aplicación también y por cómo funciona la aplicación, si tú vas allí vas a estar 3 semanas, la primera semana, mientras que te la abres, te pones el perfil, empiezas a deslizar un poco tal y cual, te metes en la segunda semana y te quedas sin tiempo al final. Entonces, hazlo de antemano, incluso si puedes conocer gente ya de antemano en esa aplicación o conocer mujeres a las que les digas que vas a ir, obviamente tampoco a un año vista, pues mejor. Incluso yo, todas esas chicas que ya conozco o que voy a empezar a conocer antes de ir al sitio, las podría, digamos, como canalizar hacia mi cuenta de Instagram, por ejemplo. ¿Vale? Porque al final esa aplicación es más, no de usar y tirar, ¿no? Pero la gente utiliza eso a rachas. Instagram parece ser que a día de hoy por lo menos lo utiliza siempre, como si fuera tu alter ego virtual. Claro, tu, Entonces, tu bueno, diario así. claro, de esa manera, cuando tú ya vayas al sitio, fíjate, no llegas como un turista que está perdido, sino que llegas como alguien que conoce entornos, conoce sitios, has hecho una pequeña investigación, incluso conoces gente que te puede llevar, ya no solamente a la experiencia que quieras a nivel de intimidad, sino que esa gente que conozcas, recuerda que si son gente que vive allí, te puede también conectar con más eventos, más entornos, más personas. Entonces, la idea es, con antelación, hacer eso y llevar siempre la mente puesta en cualquier persona que yo conozca en estos eventos, incluso aunque el evento sea un muermo y dices, madre mía, yo ya no vuelvo a este sitio. Vale, a lo mejor ya no vuelve a este sitio, pero ¿qué hay de la gente que conoce ahí? Que conoce a otra gente que también hace otro tipo de eventos, etcétera. Entonces, empezar a verlo todo como pequeños nodos que me pueden conectar con más grupos. Y esto es una Mm, forma sencilla, le dedicas un poco de tiempo y hace que cuando llegues al sitio, pues no llegues como totalmente despistado, ¿vale?
Claro, sí, viendo como turista hacia arriba. Claro, con el mapa, ¿no? Con el mapa en papel, como ya totalmente perdido sin saber dónde ir. Y en este caso llegas, sabes los lugares, conoces gente y ya estás metido en una dinámica mucho más rápido que el que llega sin haber hecho los deberes, ¿no? Luego, claro, Correcto. la única diferencia con la persona que se va allí todo el verano es que, bueno, pues puedes con calma llegar, con calma sentarte y empezar a hacer lo mismo, pero ya una vez que estés allí, ¿vale? Ujú. Porque a lo mejor no tiene tanto sentido. Donde sí que va a estar la diferencia radical es en el tipo de relaciones que vas A formar, claro. a formar en un caso y en otro. Porque por la propia naturaleza del tiempo que tienes menos, el carácter de las relaciones va a ser más esporádico en un caso y menos esporádico o con la potencialidad de que sea menos esporádico también en el otro. Y eso es importante a la chica que tengas enfrente o que estés conociendo, también la va a hacer, tú imagínate, la chica allí en Tinder, ponte en Polonia, y se ha abierto Tinder porque quiere conocer a un hombre con el que poder entablar algo. A lo mejor a corto plazo no tiene ya el plan ideado, ¿no? Pero a lo mejor dice, bueno, ya estoy en una etapa de mi vida donde quiero conocer a alguien un poco más en profundidad. Y ahora le sales tú, en 2 semanas me voy. Pues claro, eso le va a despertar objeciones en este caso, ¿no? Claro, todo depende del contexto de cada persona. Esto, por supuesto, aplica también a personas que han vivido en la misma ciudad toda su vida y van a seguir ahí. Obviamente también pueden incrementar su círculo social haciendo exactamente las mismas cosas. Viendo en internet eventos de los temas que les interesan, no sé, les gusta senderismo, andinismo, ir a la montaña, pueden crear un grupo que se dedica a hacer las mismas cosas. Esto, por supuesto, aplica también en el caso del, no sé, del colombiano que va a Brasil. No solo le sirve para conocer mujeres, sino también para ser hombres. Y por supuesto, los hombres también ayudan a conocer mujeres. Pero el tema es que mientras mayor sea tu círculo social, mayor oportunidades tienes no solo de conocer mujeres, sino de también tener un espacio, un lugar en el mundo, construir una especie de reputación. ¿Tú qué piensas sobre, por el contexto de este podcast de viajes, tiene sentido construir esta reputación en el tiempo que vas a estar en este lugar? Porque de todas maneras va a ser como efímero el tiempo que vas a estar ahí, pero hay que sacar el jugo al tiempo que estás donde, no, a donde te vayas. O sea, no sé si es que son tal vez dos enfoques diferentes o no tiene nada que ver. A ver si lo he entendido. ¿Te refieres que si tiene sentido construirte, digamos, todo el estatus social o todos estos círculos sociales, si te vas a ir o no, ¿no? Si tiene sentido tanto esfuerzo, si luego no lo vas a sacar provecho a largo plazo. Va por ahí, ¿no? Sí, va por ahí. Ejemplo, conoces a una persona que se va a, no sé, que va a estar solamente un mes, pero después este contacto podría servirte para, no sé, vive en Canadá y cuando te vayas a Canadá te servirá para tener un lugar donde llegar o te presentará a otras personas. eh, o sea, al final de cuentas el mundo se mueve por contacto, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que quiero más o menos llegar. Sí, yo obviamente entiendo que cada uno va a tener unos objetivos. A lo mejor dice, mira, yo no quiero hacer amigos y yo a mí lo que me interesa es descargarme Tinder y ponerme ahí a fuego cuando llegue a Polonia y punto. A ver, yo soy de los que piensan que las redes sociales las podemos utilizar como una buena forma de apalancar, ¿no? Y de poder multiplicar resultados incluso, pero no quitaría el apartado social, el apartado En de persona. conocer a las personas correcto. Ya sea que te Ujú. vayas dando un paseo por la playa y conozcas mujeres o lo que sea, o que salgas por la noche o lo de los círculos sociales. Creo que justamente aprovechando las redes sociales no tienes por qué desaprovechar todo el estatus que te genera, porque si tú, imagínate, ¿no? Vas a ir a otro país o lo que sea, y tú ahí te generas como ese círculo y te generas como cierta reputación, tú de eso luego puedes dejar cierta documentación en tu perfil de Instagram y ir construyendo una personalidad de alguien que tiene como cierto estatus o mueve gente o tiene contactos y demás. Y aunque tú luego no vuelvas a ese país, poco a poco tú estás documentando en lo que yo llamo tu currículum vitae virtual, esa personalidad que Mm, eres. Entonces, claro, a lo mejor, ya digo, nunca vuelves a Canadá, pero todo aquello que hiciste allí, a ese nivel de estatus, lo puedes guardar en ese lugar virtual y con la gente nueva que conozcas, pues va a hacerse una imagen de ti, de alguien pues, de una determinada manera, que a lo mejor no conseguirías si simplemente has estado deslizando en una aplicación y quedando con una persona en específico. correcto. Claro, eso te ayuda a servir como
por así decirlo, como un facilitador de temas para iniciar conversaciones con personas que vas conociendo a donde viajes. Claro, intercambian Instagrams, por ejemplo, o cualquier aplicación que salga después y van a ver de qué tienen algo en común. O sea, hay algún lugar donde se solapan y dicen, vos tuviste o a vos te gusta no sé, el paracaidismo. Sí, yo hice en este evento y ahí puede salir un tema de conversación. Facilitadores, por así decirles, un contenido de facilitadores. Oye, y antes de pasar al siguiente tema, hay algo que considero que la gente puede, como dicen, como decimos nosotros, no sé si en España dirán también, te estás ahogando en un vaso de agua. Ujú. ¿Cómo la gente puede salir de una timidez de, oye, cómo me acerco a estas personas? Divos que sea un evento de andinismo, pop crawl, el evento nocturno, lo que sea. O sea, ¿cómo la gente debería presentarse ante otras personas y sin quedar raro, sin quedar como un payaso o sin causar una mala sensación? O sea, una apertura normal, o sea, sociable. ¿Qué es lo que la gente usualmente confunde o que no son ideas preconcebidas que están completamente erradas? Tanto si te presentas, por así decirlo, a hombres como a mujeres o Sí, particularmente a algún... ambos, Vale, para incrementar tu círculo social, ¿no? vale. Yo creo que paradójicamente lo que ocurre es que cuanto más estás pensando en que puedes parecer raro o que no deberías de acercarte o que no deberías decir, paradójicamente más raro vas a resultar si te acercas y más raro vas a... Y es como una especie de bucle. Sin embargo, si en lugar de estar planteándote el tengo que causarle una impresión determinada o me tienen que aceptar y estar ya de base buscando esa validación, ya sea de uno o de otro, tratas a Ujú. las personas como personas, que parece como una tontería, pero no lo es, porque muchas veces, por ejemplo, algo que veo mucho en mi proyecto, tratar a las mujeres como si fueran algo aparte. Ya sea incluso para complejizar súper absolutamente cómo es una relación con ella, cuando a lo mejor no es tan difícil, o ya sea, por ejemplo, ya no solo hacer, como digo, complejo esto, sino que la posiciono como si fuera un ente totalmente distinto, y ya empiezo a buscar la validación, ya empiezo a comportarme de manera diferente y no me comporto con ella como me comportaría con un colega mío, ¿no? Entonces, eso aplica a todo. Si tú tratas a las demás personas como personas normales, sin que haya una pretensión, sin que tengas que buscar esa validación, tú te acercas en ese evento a un grupo y espontáneamente, ¿de qué puedes hablar? Pues de cualquier cosa que tenga en la cabeza. Pues si es la primera vez que llega al evento, pues puedo utilizar eso para abrir, digamos, para entablar conversación. Si es que eres nuevo en esa ciudad o en ese país, anda que no puedes hablar de cosas y la gente va a estar dispuesta a querer explicarte de eso. Entonces, yo utilizaría la forma siempre más simple posible de iniciar una conversación y no me complicaría, porque muchas veces dices, vale, pues entonces voy a llegar, y yo creo que todos hemos estado en este tipo de eventos, donde te llega alguien y lo ves como demasiado rígido, ¿no? Como muy erguido y te está ahí mirando y te da el apretón de mano y no te lo quiere soltar, porque es como lo que está haciendo los checks mentales del libro que ha leído y está todo el rato repitiéndote tu nombre y claro, dices, vale, se ha leído cómo hacer amigos e influir en las personas, pero paradójicamente no está haciendo amigos ni influyendo en las personas, o sea, está influyendo negativamente porque todos decimos, ¿qué le pasa a este hombre? Sin embargo, en lugar de decir algo muy rebuscado, original ni nada de eso, actúas como actuarías con un amigo, entonces tú te vas a acercar y tendrás las preocupaciones típicas y la gente al final tenemos las típicas preocupaciones de todo el mundo. Si el evento es un poco extraño a lo mejor porque la gente está como muy dispersa, todos estamos pensando eso. Entonces, si tú te acercas y dices, oye, es la primera vez que vengo al evento y veo como mucha dispersión, ¿esto suele ser así o qué pasa? O es que, no sé, era de etiqueta y he venido diferente o qué está ocurriendo aquí, ¿sabes? Hay algo que me estoy pasando del protocolo. Seguramente esa misma pregunta se están haciendo todas las personas que están ahí Claro, presentes. claro, efectivamente, se están haciendo la misma pregunta y entrar de esa manera, pues te hace uno más. No te hace un outsider, que se llama, ¿no? Sino te hace un poco más insider, porque estamos todos pensando en eso. Y te puede dar pie a que a lo mejor te den una explicación y eso tú lo puedas hilar con otros temas y ya ahí empezar lo que sería una conversación, como digo, natural. La parte para que sea natural es que no haya una pretensión, que no tenga en mente quiero conseguir X o esta persona va a determinar si yo valgo o no valgo. No,
hablas normal, porque ¿por qué tiene que ser esa persona la que te juzgue? O sea, yo creo que al final cada uno tenemos que ser nuestros propios jueces, ¿no? Y no dejar que otra persona nos determine. Claro, o sea, justamente que tu centro sea determinado por ti mismo, no que otra persona lo determine. Eso es lo que creo que te entiendo que quieres decir. Claro, claro. Oye, ¿y qué? A ver, muchas veces podremos caer en asuntos como, ¿y qué frase digo? ¿O qué palabra? ¿O qué debería decir para no ser qué raro? Pienso que no deberías nunca pensar en ninguna frase recontra bien elaborada que alguna IA te ayude a fabricarla, sino simplemente tal vez llegar con, hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo vas? O, o tal vez no, tal vez es muy repetido o muy poco original. ¿Qué recomiendas como presentación a las personas? O sea, mientras de lo que te salga ese rato o tal vez hay algo que evitar de decir, ¿qué consideras tú que deberíamos hacer como durante la presentación? Aquí hay que diferenciar también el entorno en el que estés y cuál es la intencionalidad, digamos, de las interacciones que vayas a tener. O sea, me refiero, si estamos en una discoteca a las 3 de la mañana y lo que quiero es conocer mujeres o intentar, digamos, como generar cierta química o cierta atracción, a lo mejor si llego yo y le digo, hola, ¿cómo estás? Pues no voy a pasar ya ni el primer filtro, digamos, porque la chica ya es como, vale, sí, este es el número 20 de esta noche y fíjate. Ahora bien, si hablamos de un evento donde quiero conectar con gente en general, sin esta particularidad que estamos hablando, yo creo que, como tú bien dices, cuanto menos elabores la primera frase, mejor. Y de hecho, cuanto más naturalidad, repito mucho la palabra naturalidad y sé que es abstracta y difícil de aterrizar, pero por ejemplo, imagínate que estamos en un evento donde hay como grupitos de gente, ¿no? Y yo llego nuevo. Claro, y estoy empezando a darle vuelta. ¿Qué le digo aquí al grupo? No lo sé, tal. El mero hecho de que llegues al grupo y le digas eso, tipo, llevo un rato pensando qué decir, porque como soy nuevo aquí, digo, a ver si no se me nota mucho, pero al final digo, mira, ya está. Prefiero que se note todo lo que se tenga que notar y así me integro. Simplemente con esa frase, con total honestidad, la gente que está en el grupo, pues, lo primero que te va a preguntar es como, ¿y de dónde eres, no? ¿Y por qué no has venido antes? Y va a despertar como un poco de curiosidad, sin hacer nada elaborado, sin intentar hacerte el gracioso. Por ejemplo, como digo, desde la total honestidad y en este caso, ¿no? Está bien. O sea, todo depende obviamente de las circunstancias, pero el tema es que no se te vea tenso o nervioso o rígido, sino que tengas, llamémosle, una fluidez social, por así decirlo, para que precisamente, como alguna vez leí en alguna entrevista, creo que era Robert Greene, si no estoy mal, que decía que las emociones son contagiosas. Es decir, si tú estás algo nervioso, ansioso, lo que sea, puedes llegar a transmitir eso a otras personas. Entonces es mejor que vos empieces por ti mismo y de ahí que invites a otras personas a que se sientan más cómodos alrededor tuyo. Ok. Y terminando con la entrevista, háblanos de tu proyecto, cómo se llama, dónde te pueden encontrar, qué productos y servicios tienen, porque asumo que las personas, los hombres que van a llegar, van a estar en diferentes contextos, ¿no? Van a algunos solteros, divorciados, casados, ¿no es cierto? No todos los productos van a servir a todos por igual. El, ¿qué, qué, qué ofrece Hombre Alfa Top para la comunidad de los hombres que quieren entender mejor a las mujeres? Bien, pues bueno, en este proyecto llevo ya cerca de 6 años y en realidad debería decir llevamos porque ya hay equipo y demás detrás. Lo que digamos que sería el siguiente paso si alguien tiene como curiosidad sería simplemente entrar en la web, hombrealfa.top, y a partir de ahí en todo momento va a haber formas de poder conseguir este curso gratuito. Y a partir de entender eso, que desde mi punto de vista sería como lo más importante o el primer paso, ya digamos que a través de email y demás irás viendo todos los distintos servicios. Pero obviamente es ese, lo que tú decías, ¿no? Cada persona llega en un momento diferente y la gracia que tiene, y por eso habíamos planteado de esta forma este curso gratuito, es que lo puedes personalizar según tu situación, ¿vale? Entonces tú podrás descargar, o sea, podrás acceder a él, rellenar una breve encuesta de 3 preguntas y en base a esas respuestas lo podrás personalizar, justo la versión que necesitas escuchar en ese momento.
Porque es la primera. El problema que me puedo encontrar muchas veces con el proyecto es que es un tema que parece que no tiene como titular. Porque claro, ¿cuál es el titular de Ujú, todo ujú. este tinglado de las relaciones, ¿no? No hay como algo que lo aterrice. Entonces, yo si tuviera que elegir un titular es el que te comentaba al principio, entender las diferencias a nivel biológico para entender luego todo lo demás. Pero como no es muy atractivo, lo mejor es empieza entendiendo los conceptos más básicos de lo que nos hace diferentes, que es de lo que está compuesto ese curso gratuito, y a partir de ahí los siguientes pasos te van a llegar. Digamos que está precisamente pensado el proyecto para que vayas recorriendo ese camino. Interesante. Aparte del curso gratuito y el sitio web, tienes, bueno, tienes un podcast y tienes cursos dentro del sitio web. Háblanos un poco de ellos como, digamos, revisando un breve revisión del catálogo. Vale, bueno, el podcast digamos que sería como la insignia del proyecto. Es lo que más trabajado a nivel de contenido está, más que otro tipo de canales. Y luego a nivel de servicios, lo único que hay accesible desde la web, aunque puedas ver todo, ¿no? Pero lo único que hay accesible sería precisamente un mini curso sobre cómo crear círculos sociales, cómo expandir esos círculos sociales, enfocado a conocer gente y a expandir, como digo esto, pero sobre todo con la intencionalidad de conocer chicas nuevas con las que poder pues tener algo o lo que sea. Luego, otro minicurso de conversaciones, de cómo ser más fluido, más carismático y ser percibido como alguien más atractivo por el mero hecho Ujú, de que puedas tener una conversación de manera natural, ¿vale? Estos son como los 2 productos así como más de entrada, junto con el curso gratuito. Y luego también tienes la opción de poder hacer una consulta privada conmigo cuando se trata de que a lo mejor tienes un problema más específico o ya estás en una relación y bueno, necesitas como desatrancar algo muy concreto. Después de eso, todo lo que tiene que ver con el tema online está también ahí. Tinder, cómo optimizar el perfil de Instagram para que realmente funcione como ese currículum vitae virtual y que te, digamos, captar por ahí. Y el, ¿cómo se llama? Este WhatsApp también, ¿no? Porque muchas de las conversaciones, por no decir todas las interacciones, van a acabar derivando a WhatsApp y luego también tendrás que saber cómo subcomunicar eso. Con eso ya irías a la parte más importante desde mi punto de vista, o por lo menos lo que es la estrella del proyecto, que es el método DTE, que es un programa formativo donde ahí justamente compartimos esa metodología para poder tener más y mejores relaciones con las mujeres. de acuerdo. Bueno, suena que un catálogo amplio y que abarca muchos temas. Entonces, dejaré, por supuesto, los enlaces en la descripción de este episodio para que la gente haga clic y que les lleve directo a, bueno, principalmente al sitio web y al curso, que son los más importantes y sobre todo son los como los índices que derivan a todo lo que estás indicando. Perfecto. Daniel, la última pregunta de la cual no te preparé. Muy bien. Si tú tuvieras un cofre, un baúl, una caja, donde puedas enterrar algo de ti para que después de 500 años alguien que no ha nacido todavía lo descubra, lo desentierre y vea, mira, he encontrado algo de una persona llamada Daniel Raya y que la persona quiere abrir. ¿Qué le quisieras transmitir a aquella persona? Menuda que pregunta. Ahora entiendo por qué esta pregunta era sorpresa. Esta pregunta me daría para pensar la próxima semana qué haría realmente si me viera en esta situación. Pero respondiéndote ahora, cogería una de mis... Ya, fíjate tú por dónde ahora ya lo tengo todo como más informatizado. Pero hasta hace muy poquito, todos los guiones de mis episodios de podcast lo hacía a través de un mapa mental a mano. Entonces tengo bastantes libretas rellenas de episodio tal y como todas las ramificaciones del mapa explicando eso, creo que eso sería lo que pondría en ese baúl. La persona que lo abriera fliparía. Por ejemplo, también pueden ser, obviamente, opción tuya, fotos, tus recetas de comida favorita, algunos recuerdos, alguna lección de vida que te ha tomado todos estos años descubrirla y sintetizarla en algo concreto, lo que sea. ¿Qué quieres transmitir a esta persona de tu vida que ni siquiera la vas a conocer? Bueno, si tuviera que sintetizar como en algo así de más tipo reflexión, algo que a mí
digamos como que me ha cambiado mucho la forma de vivir mi vida, es entender que somos, a nivel como seres humanos me refiero, somos máquinas perfectas para un mundo que ya no existe, para un mundo que ha cambiado tantísimo, que genera como un montón de desbalances, no porque haya nada malintencionado ahí, sino porque bueno, tu cuerpo, tu biología está preparada para ciertos inputs y ahora le entran inputs totalmente distintos, ¿no? Desde la misma luz, antes era todo luz natural y ahora ya la mayor parte del tiempo en interiores, con luces artificiales y demás. O sea, el entender realmente Mm, que somos máquinas totalmente perfectas, pero el problema es que el entorno en el que estamos ha cambiado ligeramente, por no decir un montón. Desde ahí deriva todo. De ahí deriva el tener mejores relaciones o no tan buenas como querría, el tener una mejor relación contigo mismo, los problemas con la alimentación, los problemas de salud, los problemas de muchísimas cosas sociales, ¿no? Y eso para mí lo ha cambiado todo. interesante. Me has dejado sin palabras. Genial. Mi estimado Daniel, nada más por agradecerte el tiempo que has compartido en Audio Viajes. El podcast lo valora mucho. Estoy seguro que todas las personas que vayan a tu proyecto valorarán todavía más lo que les has enseñado el día de hoy. Y agradecerte de que has venido y compartido. Muchísimas gracias. Genial, muchas gracias a ti. Un abrazo. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!